Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidas al curso de Google Drive. En este caso vamos a ver la parte de documentos. En el correo que les habíamos mandado la semana pasada venía un pequeño video sobre cómo activar la accesibilidad, la parte de Google Drive. Entonces, bueno, yo les había pedido que lo vieran, pero en todo caso creo que puedo hacer el procedimiento en este momento para que veamos cómo activar la accesibilidad y podamos usar los documentos de manera más adecuada. Entonces, yo aquí tengo mi bandeja de entrada de correo electrónico. Ahí están viendo todo el spam que me hace la gente. Y vamos a buscar el enlace de la cuenta de Google. Vamos a entrar acá, ¿verdad? Esto está mucho mejor que explicado en el video, por si luego quieren repasarlo. Luego, acá ya ahora que entramos a la cuenta de Google, vamos a buscar un enlace que se llama datos y personalización. Acá lo tenemos. Y buscamos el encabezado que va a decir accesibilidad. Lo buscamos con el número 3. Principal región, actividad en la web, historial de YouTube, personalización de actividad, encabezado, nivel, cronología, 95% utilizado. Descargar tus datos, encabezado, nivel, crear un para eliminar un servicio, idioma, encabezado, nivel, herramientas de escritura, accesibilidad, encabezado, nivel 3, visitado enlace. Visitado enlace, lector de pantalla activado. Y aquí lo tenemos. Enlace, encabezado, nivel 3, accesibilidad. Entramos acá. Se ha cargado la página, configuración de información de contenido, región, enlace, términos del servicio. Y luego acá dentro de esta página podemos ver la configuración de accesibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es muy simple. En esta página puedes aplicar la configuración de accesibilidad a algunos productos de Google. Hay muchos otros enlaces productos de Google que incluyen sus propias listas con los elementos lector de pantalla. Bajamos acá con flechas o con control flechas. Se aplica enlace documentos de Google, versión web solamente. Casilla de verificación marcado lector de pantalla. Y lo que tenemos que hacer es, si no tenemos marcada esta casilla, marcarla, que es la que nos va a servir para que el documento que abramos sea accesible con lector de pantalla. Entonces, ese es como el primer paso que hay que hacer antes de ingresar a los documentos. Y esto, si lo hacemos desde acá, desde esta configuración, también se puede hacer desde el propio documento. Pero si lo hacemos desde esta configuración, se va a aplicar a todos los documentos que abramos con nuestra cuenta de Google. No tiene ningún efecto negativo sobre el documento, entonces no importa si lo tenemos activado. Y la ventaja es que no tenemos que estarlo activando, porque a veces incluso buscar cómo activar esto dentro del documento es pues un poquito tedioso. No sé si hasta acá hay consultas. Bueno, voy a asumir un silencio positivo de que no. Y entonces continuemos. Bueno, se me olvidó decirles, acá con solo que marque la casilla, ya se guarda. Después no hay que buscar ningún botón de guardar o de aceptar o de nada de eso. Con solo que lo seleccionemos ya va a estar ahí guardado. Ok. Entonces, volvamos al Gmail para abrir Drive, ¿cierto? Alexa Torres y visitado enlace cuenta de enlace a enlace ayuda. Visitado enlace cerrar sesión. Encabezado nivel 1 enlace gráfico file de Google. En blanco. Vamos a buscar el enlace de Drive. Lista de elementos de Drive 4 de 90. Visitado 6 de 92 nivel error. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Mayo de Google enlace. Mozilla Firefox. Mayo recibidos documento en blanco. Drive visitado enlace. Procesando. A voz 2 puntos back. Cargando documento. Mi unidad Google Drive procesando. Título región enlace Drive búsqueda región buscar en Drive cuadro combinado contraído editable botón. Botón buscar en Drive. Botón de menú contraído submenú asistencia. Botón de menú contraído submenú. Ok, acá entramos al Drive, que pues es lo mismo de la semana pasada, y vamos a buscar el botón de nuevo que vimos la semana anterior. Invertir el orden, última modificación, barra de herramientas, lista de cuadrícula, botón, mi unidad, botón de menú, nuevo botón de menú, contraído submenú. Acá está. Y acá vamos a ver cómo hacer un documento. Entonces, recuerdan que acá yo les había dicho que podemos subir carpetas, archivos, etcétera. Podemos hacer documentos nuevos también. Carpeta 1 de 1. Subir archivo 1 de 1. Subir carpeta 1 de 1. Documentos de Google submenú 1 de 1.
Acá están, yo lo que hice fue activar el botón con la barra espaciadora y luego moverme con la flecha hacia abajo. Y entramos con flecha derecha. Documento en blanco 1 de 1. Y escogemos acá la parte de documento en blanco. También podemos ver las plantillas, pero en este caso vamos a seleccionar hacer un documento en blanco. Cerrar. Cuando yo entro ahí, lo que va a pasar es que se va a abrir una nueva pestaña con el documento. ¿Okay? Y ese sonidito lo que me indicó fue que el lector, el foco del lector de pantalla se posicionó justamente en la primera línea de la primera página. Lo mismo va a suceder cuando nos envíen un archivo, un documento compartido, cuando lo abramos, cuando diga abrir en documentos, nos va a cargar en esta parte, en la primera línea del archivo, de la primera página. No sé si hasta acá vamos bien o hay alguna duda en la forma de crear los documentos. Bueno, entonces continuemos. Cuando cargamos un archivo, como les decía, nos ubicamos en la primera parte y podemos escribir, no sé, hola mundo, por ejemplo. Podemos ajustar, a veces cuando ingresamos con el lector de pantalla, se desajusta un poco la verbalización de caracteres y de palabras al escribir. Lo podemos ajustar con las teclas disponibles para esto, ¿verdad? Verbalizar palabras al escribir desactivado. Que podemos desactivarla o activar la verbalización de palabras con la tecla NVDA más el número 3, y la verbalización de caracteres la podemos activar o desactivar con NVDA y número 2. Verbalizar palabras al escribir desactivado. A mí me gusta que verbalice las palabras, pero no los caracteres. En todo caso, eso es cuestión de personalización. Al inicio olvidé decirles que la sesión de hoy contiene muchos comandos, más que procesos, son muchos comandos. Pero no se preocupen, yo les voy a enviar todo esto en la guía y también van a tener pues el video para que lo puedan consultar cuando así lo quieran. No es necesario que se los aprendan, yo misma no me los sé. Hay formas largas y formas cortas de hacer los procesos. Vamos a tratar de usar las más sencillas. En algunos casos los comandos son complejos y requieren muchas letras y moverse rápidamente por el teclado, pero todo bien. Entonces, acá podemos escribir lo que queramos, ¿verdad? Y podemos pues irlo modificando, podemos básicamente en un documento podemos hacer pues todo lo que hacemos con el Word, ¿verdad? Podemos ponerle negrita, subrayado, etcétera. Entonces, bueno, además el documento tiene dos áreas más, por decirlo de alguna forma. Tiene la barra de los menús y la barra de herramientas, que es diferente a la barra de herramientas del navegador, por ejemplo, sino que es una barra de herramientas que viene integrada en la web. Entonces, lo que hacemos para ir a la barra de herramientas, perdón, a la barra de menú, es presionar, si utilizan Google Chrome, presionan Alt F, y si utilizan otro navegador como Mozilla, bueno, no sé, ya la gente no usa Internet Explorer, pero Edge o cualquier otro navegador, es Alt Shift F. Eso nos va a llevar a la barra de menús. Menú archivos, un menú 1 de 9. Y de una vez nos carga en el menú de archivo. Si queremos ir a la barra de herramientas, simplemente tabulamos. Abrir el historial de versiones, botón. Tabulamos 2 veces. Principal barra de herramientas. Deshacer. CTRL más Z, botón. Y acá tenemos la barra de herramientas. Y si queremos ir a la parte de botones superiores, que es donde podemos modificar algunas cosas del documento, como archivo propiamente,
Entonces, vamos de nuevo a la barra de menú con Alt Shift F o simplemente Alt F. O nos devolvemos con Shift Tab. Abrir el historial de barra de menú. Y aquí estamos en la barra de menú. Lo que tenemos que hacer es dar una vez más Shift Tab. Entonces, cuenta de móvil, Alexa Torres 16 @gmail.com, botón contraído. Aquí me salen todas las opciones de los botones de nivel superior que les llama Google. Ahorita los vamos a ver con más detenimiento, pero vamos a pasar de nuevo a la barra de menús para que veamos toda la gran posibilidad de menús que tenemos y de opciones que tenemos desde estos menús. Barra de menú. Archivo submenú 1 de 9. Ok, tenemos la parte de archivo. Editar submenú 2 de 9. Tenemos la parte de editar. Me estoy desplazando con la flecha derecha. Ver submenú 3 de 9. Ver. Insertar submenú 4 de 9. Insertar. Todos son submenús, ¿verdad? Formato submenú 5 de 9. Expandido. Esto es Que submenú. los puedo abrir con la flecha hacia abajo. Menús negrita PTRL más veo. Esto es borrar formato PTRL. Contraído. Complemento. Contraído. Herramientas submenú. Tenemos las herramientas. Contraído. Complemento submenú Los 7 de 9. complementos. Contraído. Ayuda submenú 8 de 9. La ayuda. Contraída. Accesibilidad submenú 9 de 9. Y la accesibilidad. Este menú de accesibilidad es útil. Mostrar cambios en tiempo real. Pero bueno, ahorita vamos a ver más o menos un poco más de los menús. Volvamos al menú de archivo. Archivo submenú 1 de 9. En esta parte tenemos opciones para descargar el documento, para abrir nuevos documentos, para hacer nuevos o abrir otros documentos, para compartir, etcétera. Entonces vamos a navegar por cada una de las opciones con las flechas y vamos a ir viendo un poquito si tienen algunas especificaciones. Compartir es 1 de 1. Tenemos la parte de compartir. Si presionamos acá se nos va a abrir un diálogo como el que veíamos la semana pasada para compartir archivos con otros usuarios o con otras personas. Nuevo N, submenú 1 de 1. La parte de nuevo. Documento 1 de 1, desde una plantilla 1 de 1. Y aquí podemos escoger si queremos un nuevo documento desde una plantilla. Hoja de cálculo 1 de 1. O una hoja de cálculo. Presentación 1 de 1. Una presentación. Formulario 1 de 1. Un formulario. Dibujo 1 de 1. Un dibujo. Documento 1 de 1. Etcétera. Bueno, solo eso es ahí. Nuevo N, submenú 1 de 1. Abrir TTRL más 1 de 1. Aquí podemos escoger abrir, si queremos abrir otro documento y que ya tengamos en Drive. Hacer una copia de 1. Podemos hacer una copia. Esto es importante para cuando tenemos archivos compartidos y queremos hacer una copia para nosotros solitos sin que la demás gente esté editando. Eso también lo podemos configurar desde acá. Descargar de submenú 1 de 1. Acá lo podemos descargar y podemos escoger los formatos en los que queremos descargarlo. Entonces entramos con flecha derecha. Microsoft Word, 1 de 1. Lo podemos descargar como archivo de Microsoft Word. Formato Open Document, 1 de 1. Como un formato de Open Document, que sería, ¿verdad? Como de LibreOffice. Formato de texto enriquecido, .rtf, 1 de 1. El RTF, que es como para abrir en WordPad. Documento PDF, .pdf, 1 de 1. El PDF. Texto sin formato, .txt, 1 de 1. El texto sin formato, que es como el que se abre en bloc de notas. Página web, .html, comprimido, 1 de 1. Y el web. Publicación de EPUB, .epu, 1 de 1. Bueno, también tenemos la publicación EPUB. Microsoft Word, Y de nuevo tenemos Microsoft Word. Entonces acá escogemos en qué formato lo queremos descargar. Cuando presionamos en alguna de estas opciones, se nos va a abrir un archivo de nuestro navegador para guardar el archivo, ¿verdad? Descargar de, bueno, una ventana más bien. Enviar por correo electrónico como archivo adjunto a 1 de 1. Podemos escoger enviarlo por correo. Historial de versiones H, submenú 1 de 1. Acá en el historial de versiones podemos ver versiones anteriores de los documentos y esto es súper útil porque a veces creemos que como todos los cambios se están guardando en Drive, no podemos volver a versiones anteriores de los documentos y tal vez eliminamos algo, modificamos algo que no queríamos, pues podemos volver desde acá. Cambiar nombre R1 de 1. Podemos cambiarle el nombre, también podemos ponerle nombre, de hecho este no tiene nombre, ahorita veremos cómo ponerle el nombre, pero acá lo podemos cambiar. Incluso lo podríamos poner desde acá. Mover M1 de 1. Lo podemos mover. Añadir acceso directo a Drive 1 de 1.
Podemos añadir un acceso directo desde acá, que es similar, o podemos ir con los accesos directos que les había mostrado la semana pasada. Mover a la papelera C1 de 1. Lo podemos mover a la papelera. Publicar en la web W1 de 1. Podemos publicarlo en la web. Detalles del documento B1 de 1. Y podemos ver los detalles del documento, el idioma. Configuración de página E1 de 1. Y podemos ver la configuración de página. Vista previa de impresión V1 de 1. Podemos ver cómo se vería para imprimir. Imprimir PTTRL más P1 de 1. Y aquí podemos imprimir también. Compartir S1 de 1. Y volvemos de nuevo a compartir. Entonces, voy a abrir un espacio por si tienen preguntas. Pueden activar sus micrófonos o levantar sus manos simbólicamente en la aplicación. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, pues continuamos, ¿verdad? El segundo menú corresponde al menú de edición Editar submenú 2 de 9. o editar. Y tenemos varias opciones de edición de texto, ¿verdad? Deshacer PTRL más Z1 de 1. Tenemos el típico deshacer, que igual la podemos hacer como en muchos programas y aplicaciones de Windows con control Z. Rehacer RTTRL más 1 de 1. Rehacer con control I. Pegar PTTRL más V1 de 1. Pegar, que es con control V, que funciona igual que en Windows, ¿verdad? Pegar sin formato PTRL más mayúsculas V1 de 1. Sin formato, que es cuando simplemente pegamos el texto, ¿verdad? Sin que se copie ninguna opción de formato. Control Shift V. Seleccionar todo a TTRL más A1 de 1. Seleccionar todo, que es control A. A diferencia de Word, que es control E, acá seleccionamos con control A. Buscar y sustituir PTTRL más H1 de 1. Acá tenemos la opción de buscar, ¿verdad? Y sustituir. Deshacer TTRL más Z1. Rehacer RTTRL. Y de nuevo volvemos al inicio. Entonces, este es el menú de editar. Ver submenú 3 de 9. Acá podemos navegar en el menú ver y acá podemos configurar diferentes opciones para de visualización en pantalla. Diseño de impresión de marcado 1 de 1. Por ejemplo, yo acá tengo marcado ver la página en diseño de impresión. Modo M, submenú 1 de 1. Tenemos esta parte de Edición, editar modos. documentos. Sugerencias, los cambios se convierten en sugerencias 1 de 1. Visualización, leer o imprimir el documento penal 1 de 1. De visualización de los modos, ¿verdad? Que incluye las sugerencias, los cambios, etcétera. Modo M, submenú 1 de 1. Mostrar regla R marcado 1 de 1. Mostrar regla. Creo que esto es un efecto visual. Mostrar el esquema del documento NTTRL más alt más ATTRL más alt más H marcado 1 de 1. Este es el esquema del documento, que es cuando agregamos títulos, subtítulos, se nos va haciendo como un esquema del documento. Entonces acá podemos marcar si queremos verlo o no. Mostrar la barra de herramientas de ecuaciones sin marcar 1 de 1. La barra de herramientas de ecuaciones. Mostrar saltos de sección S sin marcar 1 de 1. Los saltos de sección. Pantalla completa sin marcar 1 de 1. La pantalla completa. Diseño de impresión de marcado 1 de 1. Y de nuevo volvemos al diseño de impresión. Insertar submenú 4 de 9. En insertar tenemos diferentes opciones y es importante que las vayamos revisando porque cuando no estemos en texto plano y tengamos que insertar, lo podemos hacer desde acá. Por ejemplo, acá podemos insertar una imagen subir del ordenador 1 de 1. Y podemos escoger si queremos subir esa imagen desde el ordenador, que sería buscarla en la computadora y subirla. Buscar en la web 1 de 1. Podemos buscarla en la web. Drive 1 de 1. Podemos buscarla en Drive. Fotos 1 de 1. En fotos de Google. Mediante URL 1 de 1. O mediante una URL que ya tengamos por ahí preseleccionada. Cámara 1 de 1. Subir del ordenador 1 de 1. O incluso subir desde la cámara. Entonces tenemos todas esas opciones. La más común normalmente es subir desde el ordenador, ¿verdad? Entonces cuando vayamos a subir desde el ordenador o desde la computadora, lo que vamos a tener es pues un cuadro como de cargar archivos de Windows. Submenú 1 de 1. Tabla T, submenú 1 de 1. En tabla podemos escoger cuántas columnas y cuántas filas queremos, igual que en Word. Barra de menú. Entramos con flecha derecha. 2 por 1, 3 por 1. Y nos desplazamos con flecha derecha para ir aumentando las columnas y con flecha abajo 3 por 2, 3 por 3. para ir aumentando las filas. 3 por
4x4. Y bueno, cuando tengamos la medida seleccionada, le damos Enter. 3x4. 2x4. Nos Nueva salimos de línea, reloj acá del documento. con escape. Si dan escape, se sale de todo el menú y no solo del submenú en el que estaban. Menú, archivo, submenú. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces voy a volver. Contraído. Insertar submenú. Imagen I. Tabla T. Dibujo D. Submenú 1 de 1. Acá podemos insertar dibujos Nuevo 1 de desde 1. hacer un dibujo nuevo Detalle 1 de 1. o Nuevo 1 de 1. de Drive también, de la aplicación de dibujos que tiene Google. Dibujo D. Gráfico Q. Submenú 1 de 1. Podemos insertar un gráfico Barras 1 de 1. y podemos escoger el tipo de gráfico, ya sea de barras, Columnas 1 de 1. de columnas, líneas, Circular 1 de 1. circular, entre Gráfico Q. otros. Línea horizontal R1 de 1. Podemos insertar una línea horizontal que a veces funciona muy bien para dividir texto de manera visual. Nota a pie de página NTTRL más alt más F1 de 1. Podemos insertar una nota al pie de página. Caracteres especiales T1 de 1. O caracteres especiales, ¿verdad? Que son ciertos símbolos que utilizamos en algunas asignaturas. Ecuación de 1 de 1. Podemos insertar ecuaciones. Encabezados y pies de página H. Encabezados y pies de página, y acá tenemos varias opciones. Encabezado HTTRL más alt más OTTRL más alt más H1 de 1. Pie de página FTTRL más alt más OTTRL más alt más F1 de 1. El de insertar solo encabezado o pie de página también. Encabezado HTTRL. Podemos escogerlos de manera independiente. Encabezados y números de página E. Submenú 1 de 1. Números de página, y tenemos diferentes alternativas para insertar la numeración de páginas. Fila 1. Columna 2. Número de página del encabezado a partir de la segunda página. Fila 2. Columna 1. Número de página del pie a partir de la primera página. Fila 1. Columna 2. Número de página del encabezado a partir de la segunda página sin seleccionar. Fila 1. Columna 2. Podemos tener la opción de ponerlo en el encabezado o en el pie de página, y también tenemos la opción de escoger si empieza en la primera página o en la segunda. Fila 2. Columna 2. Número de página del pie a partir de la segunda página sin seleccionar. Fila 2. Fila 2. Columna 1. Y podemos navegar por estas opciones con flechas. Columna 1. Columna 1. Número de páginas 1 de 1. Números de página E. Submenú 1 de 1. Saltos K. Submenú 1 de 1. Los saltos también podemos añadirlos desde acá. Enlace LTTRL más K1 de 1. Podemos insertar un enlace con Enlace LTTRL más K1 de 1. con control K, que también es un comando que podemos utilizar mientras estemos en el texto. Presionamos control K y podemos insertar el enlace. Marcador B1 de 1. Podemos insertar marcadores. Índice S. Submenú 1 de 1. O el famoso índice, y tenemos también acá varias opciones de índice. Fila 1. Columna 2. Índice con enlaces azules y sin números de página 1 de 1. Fila 1. Columna 2. Índice con enlaces azules y sin números de página sin seleccionar. Fila 1. Columna 2. Fila 1. Columna 1. Índice con texto negro y números de página sin seleccionar. Fila 1. Columna 2. Índice con enlaces azules y sin números de página sin seleccionar. Fila 1. Columna 2. Entonces ven que tenemos la opción de poner los enlaces azules o ponerlo o no poner los números de página. Voy a abrir otro espacio de preguntas en este momento por si alguien quiere consultar algo. Sí, a veces a mí no me deja escribir, entonces, ¿cómo qué hago? ¿A qué te referís con que no te deja escribir? Cuando estás propiamente en la edición del documento. Ajá. Ok, vamos a ver. Cuando no te deja escribir, probablemente en algún momento el lector sonó así. Pero para que te permita escribir, presionas Insert o la tecla NVDA más espacio. Y te va a sonar así, como de cuando entramos en un cuadro de texto. Entonces, ahí ya puedes escribir. Yo puedo ponerles, no sé, linda tarde. Nueva línea. Y ya ahí puedo escribir, pero sí tiene que sonar como ese clic de que entramos en un cuadro de texto, porque probablemente si no suena es porque no estamos escribiendo, o sea, porque estamos fuera del cuadro de texto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para poder escribir. También es importante que revises si tenés activada la compatibilidad con lector de pantalla desde la cuenta de Google,
porque también eso a veces afecta. A veces no se puede escribir porque el lector está mandando como las teclas a otras cosas, pero no específicamente a la escritura porque el documento no está siendo compatible. Entonces eso es importante que lo revises. Ok, continuemos con los menús. Menú archivo, submenú 1. Y vamos por Contraído, ver contraído, insertar, contraído, formato submenú 5 de... el formato. Ok, ya vimos todo lo de insertar, ahora vamos a ver el formato. Acá tenemos varias opciones y vamos a ver qué es cada una de ellas y cómo las usamos en Word, cómo las podemos usar acá. Y yo en la guía igual les voy a poner todos estos comandos que son como 500,000 para que los tengamos por ahí. Texto S, submenú 1 de 1. En texto tenemos diferentes alternativas de texto. Desliza BTRL más B1 de 1. Podemos ponerlo en negrita, que es con control B. El negrita es, o la negrita más bien se utiliza principalmente en títulos o cuando queremos destacar algo, lo que hace es como hacer más gordita la letra, ¿verdad? Cursiva y CTRL más I1 de La 1. cursiva, que a veces dependiendo del formato de citación que estemos utilizando, la vamos a requerir. Cursiva y CTRL más I1 de 1. Y es con control I. Es importante que sepan que es control I latina y no Y porque a veces nos puede confundir. Subrayar CTRL más 1 de 1. Para subrayar es con control U. Vean que los comandos cambian en cuanto al Word, que son diferentes. Tachar K más mayús más 5 1 de 1. Tenemos la parte de tachar, que ya estos son como más efectos visuales que a veces no usamos tanto porque más bien a veces nos afectan. Superíndice STRL más punto 1 de 1. El superíndice, que es súper importante, ¿verdad? Para algún tipo de texto matemático, entre otros, o para símbolos que a veces necesitamos agregar. Subíndice RTRL más coma 1 de 1. El subíndice también. Tamaño, submenú 1 de 1. Y podemos acá modificar el tamaño de la letra. Aumentar tamaño de puente TTRL más mayús más punto 1 de 1. Podemos aumentarlo. Reducir tamaño de puente TTRL más mayús más coma 1 de 1. Con control shift punto lo aumentamos y con control shift coma lo disminuimos. Tamaño, uso de mayúsculas 1, submenú 1 de 1. Y acá podemos escoger también el uso de las mayúsculas, porque principalmente a veces cuando pegamos un texto tal vez está todo en mayúscula y queremos que nos quede solo tipo la primera letra o queremos poner todo en minúscula o al revés, todo en mayúscula. Minúsculas 1 de 1. Mayúsculas 1 de 1. Primera letra de las palabras del título en mayúscula 1 de 1. Minúsculas 1 de 1. Esas son las opciones que tenemos. Uso de y volvemos de nuevo a la negrita. Eso es en cuanto al formato del texto. En estilos de párrafo podemos ver diferentes opciones también para modificar cómo queremos ese párrafo. Podemos ver los bordes y los sombreados. El texto normal. Si queremos título o marcar un subtítulo. Marcar un título 1, un título 2, un título 3, etcétera. Cada vez que entremos en cada uno de estos, nos va a decir aplicar y nos va a dar el comando para aplicarlo. Entonces, aplicar subtítulos sin marcar 1 de 1. Actualizar subtítulo para que coincida. Por ejemplo, el comando para activar el título o para marcar un texto como título 1 es Control Alt 1, pero es importante que verifiquemos que lo hagamos con la versión del teclado en inglés, porque si lo hacemos con la versión del teclado en español de España, lo que va a suceder es que lo van a agregar otros símbolos en el texto. Entonces, eso voy a hacerlo acá un momento en uno de los textos que he escrito. Hola, mundo. Cuando queremos salir de estos menús, nada más presionamos escape y ya estaremos de nuevo en el cuadro para escribir. Hola, mundo. Como en la página, digamos. Entonces, por ejemplo, Hola, mundo yo voy a seleccionar esto con Shift y las flechas, al igual que como lo hacemos en Word. Voy a revisar con Alt Shift que mi teclado esté en inglés. Inglés, Estados Unidos, Estados Unidos. Ahí está. Y si quiero ponerlo como un título 1, presiono al control 1. Se ha aplicado el estilo del título 1. Esquema del documento, agrupación, menú. Y me dice que se ha aplicado el título 1.
Primera línea con sangría. Primera línea sin sangría. Puedo deshacerlo con control Deshacer. Z, ¿verdad? Deshacer. Deshacer. Y ya quedó sin título. Pero entonces vean que podemos marcar los títulos rápidamente. Los títulos que nos sirven para hacer el índice o los títulos que el documento va a tomar para hacer el índice es a partir de donde dice título 1, título 2, título 3, etcétera. Si ponemos título o subtítulo, a veces cuesta que se forme el índice de manera adecuada con esas opciones. Entonces mi recomendación siempre es empiecen a utilizar desde el título 1 que nos permite hacer el índice de manera más fácil. Y recuerden que al igual que en Word, los índices o la tabla de contenidos, el programa la genera automáticamente siempre y cuando tengamos estas opciones señaladas. Si no las tenemos señaladas, entonces no nos va a indicar este tipo de cosas. Entonces, volvamos de nuevo a los estilos, Archivos. o más bien al formato. Contraído. Insertar submenú. Contraído. Formato submenú. Texto S. Estilos de párrafo P. Ok, estábamos en los estilos de párrafo, que ya vimos que es esto de poner títulos, subtítulos, etcétera. Alinear y aplicar sangría. Submenú 1 de 1. Acá podemos decidir si alinear y aplicar sangría. CTRL más mayús más L 1 de 1. Con Control Shift L alineamos a la izquierda. Centrar CTRL más mayús más 1 de 1. Con Control Shift E Centrar CTRL más mayús más 1 de 1. alineamos al centro. Derecha CTRL más mayús más R 1 de 1. Y con Control Shift R alineamos a la derecha. Justificado CTRL más mayús más J 1 de 1. Y el justificado con Control Shift J, que ese sí se mantiene igual, bueno, en Word es Control J, pero entonces acá se mantiene con Control Shift J. Y lo que hace es ponernos el texto cuadrado en ambos lados de la página. Aumentar sangría CTRL más corchete de cierre 1 de 1. Podemos aumentar sangría con Control y el corchete de cierre, o Reducir sangría CTRL más corchete de apertura 1 de 1. reducirla con Control y el corchete de apertura. Igual siempre podemos, cuando estemos dentro del documento, al igual que en Word, podemos marcar la sangría con el tabulador. Opciones de sangría 1 de 1. Acá tenemos opciones de sangría. Izquierda CTRL más mayús más L 1 de 1. Opciones de sangría 1 de 1. Y de nuevo volvemos a la parte de alinear a la izquierda, a la derecha. Como ven, estos tienen comandos. Y ahorita vamos a ver que en la barra de herramientas también aparecen estos botones. Alinear y aplicar interlineado L. Submenú 1 de 1. Acá podemos escoger el Sentido sin marcar interlineado. 1 de 1. 1,15 marcado 1. 1,5 sin marcar 1 de 1. Doble sin marcar 1 de 1. Añadir espacio antes del párrafo 1 de 1. Añadir espacio después del párrafo 1 de 1. Estas opciones las vamos, si las queremos, las vamos activando con Enter. Espaciado personalizado 1 de 1. Mantener con el siguiente sin marcar 1 de 1. Mantener líneas juntas sin marcar 1 de 1. Evitar líneas aisladas marcado 1 de 1. Sentido sin marcar 1 de 1. Y esas son las opciones que tiene. Tiene más opciones que el Word. Interlineado L. Columnas N. Submenú 1 de 1. Podemos escoger hacer columnas. Fila 1. Columna 2. 2 columnas fila 1. Fila 1. Columna 2. 2 columnas sin seleccionar fila 1 columna 2. Vamos a seleccionar dos columnas. Fila 1. Columna 3. 3 columnas sin seleccionar. 3. Fila 1. Columna 1. Una columna seleccionado. O una. Más opciones 1 de 1. Y también podemos bajar con la flecha hacia abajo, hacia donde nos dice más opciones y podríamos entrar a personalizar más esta parte de las columnas. Columnas N. Submenú. Viñetas y numeración T. Acá podemos escoger las viñetas y la numeración. Ahorita esto lo vamos a hacer desde la barra de herramientas, aunque también les voy a mostrar más adelante que si presionamos el asterisco y la barra espaciadora se nos crea una lista con viñetas igual que en Word, y si presionamos 1 punto y espacio se nos crea una lista numerada igual que en Word. Podemos cambiar los formatos de número también. Encabezados y pies de página H1 de 1. Y acá vienen los Herramientas submenú 6 de 9. diseños para cambiar o los formatos del encabezado y pie de página. Contraír. Borrar. Números de página 1 de encabezados y pies de Y página los H1 de 1. números de página. Números de página 1 de herramientas submenú 6 de 9. Ok, antes de pasar al menú de herramientas, hay consultas con todo esto del formato. Bueno, parece que no. Entonces, continuemos.
Sí decirles que la parte del formato en esta aplicación, pues, tal vez nos resulte un poco más densa que en Word, porque está todo ahí como en un mismo menú comprimido. En Word tenemos el menú de inicio, donde tenemos la fuente, el párrafo, tenemos la parte de diseño de página, donde podemos escoger las columnas. Tenemos ese tipo de cosas que acá las tenemos todas comprimidas en un solo menú, pero también eso podría resultar una ventaja porque puede ser más fácil de encontrar. Ortografía y gramática S. Submenú 1 de 1. Ok, en herramientas podemos revisar la ortografía y la gramática. Ahorita vamos a ver los comandos. Comprobación ortográfica y gramatical STRL más alt más X 1 de 1. Subrayar errores H marcado 1 de 1. Diccionario personal T 1 de 1. Comprobación ortográfica y gramatical STRL más alt más X 1 de 1. Ortografía y Pero gramática S. vamos a Submenú 1 ver de 1. también, además de estas opciones, Contar palabras WVTRL más mayús más T1 de 1. Contar palabras podemos WVTRL más contar mayús más T1 de 1. palabras, Ver los cambios sugeridos TTRL más alt más o TTRL más alt más 1 ver de 1. los cambios sugeridos, Luego comparar documentos M1 de 1. podemos hacer comparación de documentos, Explorar RTTRL más alt más mayús objetos vinculados L1 de 1. podemos explorar, ver los objetos vinculados, Diccionario TTRL más mayús más los T1 de 1. diccionarios, Traducir documento T1 de 1. podemos traducir el documento, fundamental para quienes no manejamos también los idiomas. Y traduce con el traductor de Google, así que tengan cuidado también. Editor de secuencias de comandos T1 de 1. Podemos ver el editor de secuencias de comandos Preferencias T1 de 1. y podemos ver las preferencias. Configuración de accesibilidad T1 de 1. Y acá podemos ver también cómo configuramos la parte de accesibilidad. Entonces, si yo entro Configuración de acá, accesibilidad diálogo. me abre un diálogo donde Lista. Activar la compatibilidad con lectores de pantalla. Casilla de verificación marcado necesario para la compatibilidad. Sigue los asuntos de colaboradores. Más información sobre la compatibilidad con lectores de pantalla. donde yo podría activar la compatibilidad con lector de pantalla si no lo hice desde la cuenta. Más información sobre la compatibilidad con lector. Lista. Activar la compatibilidad con braille. Casilla de verificación marcado. Funciona con hardware de braille. Podemos activar la compatibilidad con braille para las personas que utilizan líneas braille. Activar más información. Lista. Activar las notificaciones de colaborador. Casilla de verificación marcado. Averigua cuál. Estas notificaciones de colaborador nos sirven por si estamos trabajando en un documento compartido. Recuerden que en documentos de Google podemos trabajar de manera compartida y podemos ir editando el documento al mismo tiempo. Entonces nos sirven primero para saber quiénes se unen o quiénes se salen del documento, ¿verdad? Entonces nos dice, no sé, Margarita se unió al documento, Margarita dejó de editar el documento, Margarita salió del documento. Pero también nos dice, si por ejemplo yo voy a editar un párrafo y Margarita también está editando el párrafo, entonces nos puede decir, Margarita está editando en tu selección o Margarita está editando este párrafo. Margarita ha terminado de editar este párrafo. Esas sugerencias las podemos activar acá, que si activamos el lector de pantalla desde la cuenta de Google, por defecto se activan. Entonces, eso es importante que lo sepan. Y luego acá tabulamos Más información. Cancelar botón. Aceptar botón. hasta la parte de aceptar, ¿verdad? Y si simplemente queremos salir, le damos escape y nos posicionamos de nuevo en el documento. ¿Dudas con las herramientas? Ok. Para revisar ortografía de manera rápida, también podemos usar comandos. Por ejemplo, yo con al control, el apóstrofe, me puedo desplazar hacia los errores siguientes de ortografía y con al control coma me puedo devolver a los anteriores y con control X puedo abrir el submenú que me muestra las sugerencias de ortografía, ¿verdad? Y puedo escoger ahí si mantengo la palabra, si la omitimos, si la corregimos, por cuál la corregimos, etcétera. Volvamos a los menús. Contraído. Herramientas subcontraído. Complemento submenú 7 de 9.
Acá podemos ver los complementos y podemos conectar más aplicaciones Contraído. Hay una submenú 8 de 9. o más complementos. En la ayuda Buscar en el menú. Alt más barra. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable en blanco. podemos usar esta opción que es para buscar en el menú. Si no me acuerdo dónde estaba la opción de, por ejemplo, cambiar los estilos de párrafo, podría entrar acá y escribir. Hay una de doble 2H1 de 1. Podría buscar la ayuda de Google Docs. Formación T1 de 1. Y en la parte de formación Actualizaciones 1 de 1. podría buscar actualizaciones. Ayúdanos a mejorar documentos R1 de 1. Y esta parte de ayúdanos a mejorar documentos es para hacer comentarios a Google. Informar del uso inadecuado o un problema con los derechos de autor a 1 de 1. Y acá podemos informar de usos inadecuados o problemas con derechos de autor, como lo dice ahí. Política de privacidad P1 de 1. Podemos leer la política de privacidad de Google Docs, Términos del servicio S1 de 1. los términos del servicio. Combinaciones de teclas KTRL más barra diagonal 1 Y de 1. acá podemos ver las combinaciones de teclas disponibles. Entonces, en el menú de ayuda Buscar en el menú. Alt más. es la última opción. Accesibilidad submenú 9 de 9. En accesibilidad LRC. Submenú 1 de 1. podemos escoger leer y nos va a leer en Leer voz la selección alta STRL más alt más X 1 de 1. con la voz de Google o el sintetizador que tengamos por ahí. Formato de leer la selección FTRL más alt más FTRL más alt más R1 Esto de 1. es ideal si no tenemos lector de pantalla. LRC. Submenú Y 1 de ahí 1. podemos escoger qué nos lee en este submenú. Comentarios de. Submenú 1 de 1. Podemos ver los comentarios. Ahorita los vamos a ver más en detalle porque los comentarios son una cosa un poco compleja. Nota a pie de página N. Submenú 1 de 1. Las notas al pie de página las podemos ver cómo nos Tira la nota al pie actual FTRL más alt más X. Tira la desplazamos siguiente nota. Tira la nota al pie anterior de entre nota a pie las de página N. notas con el lector de pantalla. Encabezamos H. Submenú 1 de 1. Tira el siguiente título NTRL más alt más NTRL más alt más H 1 de 1. Encabezamos H. Gráficos G. Submenú 1 Podemos de ver 1. los encabezados, que son los títulos 1, 2, 3, como les decía anteriormente, y podemos hacerlo con estas combinaciones de teclas, Tira el siguiente título NTRL más alt más NTRL más alt más H 1 de 1. que es Control Alt N, Control Alt H, es la cosa más complicada del mundo de hacer, Encabezamos H. Submenú 1 de 1. pero nos podemos desplazar por los encabezados de esta forma. Cuando tenemos un documento grande, esto es funcional. Gráficos G. Submenú 1 de 1. Igual acá nos presentan las opciones para ir a los gráficos, L. Submenú 1 de 1. a las listas, Enlace K. a Submenú los 1 de 1. enlaces, Tabla T. Submenú 1 de 1. a las tablas, Sección I. Submenú 1 a de 1. las diferentes secciones, Falta de ortografía M. Submenú 1 de 1. a las faltas de ortografía, que es los comandos que les mencionaba anteriormente. Formato. Submenú 1 de 1. Tira al siguiente cambio de formato NTRL. Y aquí en formato Submenú 1 podemos de 1. ir al siguiente cambio de formato. Esto es ideal para cuando estamos revisando texto y queremos saber si el texto está todo igual o tiene cambios de formato inesperados. Entonces podemos revisar los cambios de Tira al siguiente formato cambio de formato desde acá. NTRL más alt más NTT. Tira al cambio de formato anterior NTRL. Y podemos ir al NTRL cambio más alt más. de formato anterior también. Tira al siguiente cambio de Con formato estas NTRL combinaciones más de alt más teclas. NTRL más alt más W 1 de 1. Es Control Alt N, Control Alt W. Formato. Submenú 1 de 1. Y esto sí tenemos que reasignar teclas desde nuestro lector de pantalla. ¿Por qué? Porque la tecla para reiniciar NVDA por defecto es Control Alt N. Entonces, si hacemos un comando con Control Alt N y luego Control Alt H, nos va a pasar que se nos va a reiniciar el lector. Entonces, es importante que lo sepamos para que reasignemos las teclas y podamos hacerlo sin que nos salgamos del lector. Mostrar cambios en tiempo real NTRL más alt más mayús más R1 de 1. Y mostrar cambios en tiempo real, que es cuando nos va mostrando pues lo que las personas están haciendo, digamos, en tiempo real. Accesibilidad submenú 9 de 9. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas, sugerencias, comentarios, ganas de salir corriendo. Parece complejo, pero a la hora de utilizarlo es realmente fácil porque no siempre usamos todas las opciones al mismo tiempo. Entonces, no sé si tienen comentarios, sino para pasar a los botones de nivel superior. Una pregunta. Cuando me comparten un documento a mí, digamos, un documento ya, un documento de
donde uno lo tiene que editar junto con varias personas. Ajá. ¿Cómo se hace? ¿Se hace igual? Es igual, como te decía anteriormente, cuando te comparten el documento, el lector de pantalla se va, o sea, te va a abrir una vista como estas, solo que en vez de que tenga estas dos cosas que yo he escrito, que es hola mundo y linda tarde, va a tener lo que tus compañeros o lo que las personas ya han editado en ese documento. Entonces es exactamente lo mismo, el desplazamiento por los menús y todo. Lo único es que tenés que saber que el lector de pantalla se va a situar en la primera línea de la primera página. O sea, es como abrir un Word, como cuando te mandan un archivo y abres un Word y está ahí en la primera línea de la primera página y vos te desplazas por el documento para ir revisando, ¿verdad? Entonces, es, es básicamente lo mismo, pero con más texto y con más gente. Ok, entonces vamos a ir a los menús superior, a los botones de nivel superior, perdón. Archivo submenú Como 1 de les 9. decía anteriormente, para esto lo que tenemos que hacer es ir a los menús con Alt Shift F o Alt F, dependiendo del navegador, y luego Shift Tab. Cuenta de Google. Alexa Torres 16 @gmail.com. Botón contraído. Aquí está las opciones de mi cuenta de Google, ¿verdad? Yo podría escoger, no sé, entrar aquí y verlo de donde viene la opción de cerrar sesión, de cambiar la cuenta, de cambiar la foto de perfil, etcétera. Es el menú de cuenta que viene en todas las aplicaciones de Google. Compartir. Privado solo para mi punto botón. Cuando yo entro en este botón de compartir, puedo escoger compartirlo con otras personas. Es importante que aunque acá nos diga que son botones, las opciones se activan generalmente con Enter y no con la barra espaciadora. Abrir historial de comentarios. CTRL más alt más mayús más a botón conmutador sin pulsar. Podemos abrir el historial de comentarios con Abrir esta historial de combinación de comentarios. teclas CTRL también. más alt más mayús más a botón conmutador sin pulsar. Control, Alt, Shift, A. Es un montón de combinaciones de teclas, pero con eso podemos abrir el historial y se nos va a abrir un panel a la derecha donde van a estar todos los comentarios que se han agregado en el documento. Estado del documento. Guardado en Drive. Botón. Acá nos dice que el documento está guardado en Drive. Mover botón. Acá podemos moverlo. Me estoy desplazando con Shift Tab. Destacar casilla de verificación sin marcar. Acá podemos escoger destacarlo o no también, que ya habíamos visto esta funcionalidad la sesión anterior. Cambiar nombre, edición, hola mundo seleccionado. Acá tenemos el nombre que yo le había puesto. Cuando yo no le pongo un nombre al documento, se va a guardar con la primera línea que está escrita. Por eso es que dice hola mundo. Seleccionado. En blanco. Yo puedo borrar esto y escribir prueba para curso de Google, digamos. De Google Drive. Ahí escribido sí. Entonces, ya con solo que lo escriba ahí, ya queda guardadito. Vean que, aunque me diga que es un cuadro de edición, ya el lector por defecto se ubica ahí, no tengo que darle espacio para entrar ni escape para salir. Página principal de documentos enlace. Y acá ya tenemos la opción de ir a la página principal para documentos. Cambiar nombre de edición se encuentra en la carpeta Mi unidad de Google Drive prueba para curso de Google Drive seleccionado. Y ahí está el nombre que les decía. Ahora voy a tabular hasta los menús. Abrir cuenta de Google, barra de menú. Y ahí estamos en los menús. Vamos a ir a la barra de herramientas para que veamos los diferentes botones que tenemos en la barra de herramientas. Abrir el historial de versiones botón. Acá podemos ver las versiones, como les decía anteriormente, pero acá principal barra de herramientas. Deshacer. CTRL más meta botón. Tenemos la barra de herramientas y el primer botón que tenemos es el de deshacer, que ya hemos visto que también está en la parte de edición. Rehacer. CTRL más botón. Rehacer. Estas opciones son como opciones fáciles para ejecutar las acciones. Básicamente para uno como usuario de lector de pantalla es como lo mismo ir aquí o ir a la barra de menú o hacerlo con el comando, pero para la gente que ve esta parte está como más visible y es como más de mayor o de más fácil acceso. Imprimir. CTRL más B botón. Imprimir. Comprobación ortográfica y gramatical. CTRL más alt más X. Botón conmutador sin pulsar. Tenemos la parte de comprobación de ortografía. Copiar formato botón conmutador sin pulsar. Podemos copiar formato. Cuadro combinado con 100% contraído. Aquí podemos ajustar el zoom. Estilos lista contraído submenú. Acá
Acá podemos escoger los diferentes estilos. Fuente lista contraído submenú. Acá podemos escoger la fuente, Tamaño de la fuente cuadro combinado. Tamaño de la fuente 11 contraído. el tamaño, Negrita. CTRL más D. Botón conmutador sin pulsar. negrita, que está Cursiva. cursiva, CTRL más I. Botón. Subrayar. subrayado. CTRL. Color del texto. Botón de menú contraído submenú. Acá podemos escoger el color del texto. Acá en la barra de herramientas todos los elementos igual se activan con Enter. Con la barra espaciadora no funciona. Color de resaltado. Botón de menú contraído submenú. Podemos escoger el color de resaltado si es que queremos un resaltado. Insertar enlace. CTRL más K. Botón. Podemos insertar un enlace. Añadir comentario. CTRL más Alt más M. Botón. Podemos añadir un comentario, que el comando para añadir comentario, como bien lo dice, es Control Shift Insertar enlace. Añadir comentario. Control CTRL Alt más M. Alt más M. Botón. A veces son tantos comandos que a mí se me olvidan o se me enredan. Insertar imagen. Botón de menú contraído submenú. Podemos insertar imagen también desde acá. Alinear a la izquierda. CTRL más mayús más L. Botón conmutador pulsado. Podemos alinear a la izquierda, Centrar. centrar, Alinear a la derecha. alinear a la derecha, Justificar. CTRL más justificar. mayús. Interlineado. Botón de menú contraído submenú. Podemos ver en la parte del interlineado que también habíamos visto en formato. Lista numerada. CTRL más mayús más 7. Botón Podemos conmutador sin hacer pulsar. una lista numerada. Lista numerada. Botón de menú contraído submenú. Acá, en esta parte, podemos escoger el tipo de numeración que queremos. Lista con viñetas. CTRL más mayús más 8. Botón conmutador sin pulsar. Acá podemos escoger una lista con viñetas o hacer una lista con viñetas. Lista con viñetas. Botón Y de menú aquí en el contraído de la submenú. barra escogemos qué tipo de viñetas queremos. Reducir sangría. CTRL más corriente de Podemos apertura. reducir Botón. sangría, Aumentar sangría. aumentarla. Borrar formato. CTRL más par diagonal inversa. Botón. Podemos borrar formato. Deshacer. CTRL más Y teta. Botón. de nuevo volvemos a la parte de deshacer. Entonces, esta es la barra de herramientas. Vean que muchas opciones funcionan con comandos, pero realmente si no los usamos todos los días, a veces no es tan fácil recordarlos. Entonces, es importante que sepamos que están estas opciones, porque a veces cuando entramos en un documento de Google y nos carga esta parte, empezamos a editar texto, pero no sabemos cómo hacer otras cosas o cómo jugar con los formatos, los estilos, incluso cuando queremos agregar otras cosas más que el texto. No sé cómo vamos hasta acá, si hay dudas. Ok, muy bien. Igual, Prueba para curso de Google Drive. Documentos de Google procesando. Deshacer región del documento. Región del documento. HTTPS. acá ya estoy de nuevo en el documento. Linda tablet. En blanco. Lo que hice fue presionar escape para salirme de la barra de herramientas. Quería mostrarles que cuando queremos agregar una página nueva, igual lo hacemos con control enter, ¿verdad? Que es el mismo comando que usamos en el Word. Ese nos permite agregar una página nueva. En blanco. Entrando en la página 1 de 2. Y cuando nos desplacemos con las flechas o con algún modo de lectura que estemos utilizando, nos va a decir en cuál página estamos. En blanco. Entrando en la página 2 de 2. Por ejemplo, nos dice página 2 de 2. Si tuviéramos 5 páginas, nos dice 2 de 5, etcétera. En blanco. Linda tablet. Hola mundo. Para seleccionar y colocar un comentario, podemos seleccionar el texto Hola mundo seleccionado. y presionamos, como les decía, al control M y podemos escribir el comentario. Lista. Diálogo. Borrador de comentario cuadro combinado contraído. Tiene autocompletado multilínea editable en blanco. Entonces, acá vamos a escribir un comentario y vamos a poner: este saludo es muy informal, por ejemplo. Y Informal. Publicar comentario botón. damos tab y le damos acá en publicar. Prueba para curso de Google Drive. Documentos de Google procesando. Comentario creado. Región del documento. HTTPS. Barra. Linda tablet. Tiene un comentario. Y cuando nosotros estemos en el documento, nos va a decir cuál texto tiene un comentario. Por Hola ejemplo, mundo. Tiene un comentario. nos dice tiene un comentario. Leer los comentarios es una de las partes más complicadas en Drive porque hay que presionar 6 teclas o 4 teclas. Entonces presionamos al control A y luego No presionamos está C. un comentario. Hola mundo. Tiene un comentario. Hola. Inicio del comentario. ¿Por qué me dice que no estoy en comentario? Al control A y después de que presionamos la A, presionamos la C. Ahí mismo
sin que, Hola mundo, tiene un comentario. sin que sin soltar el alt control, ¿verdad? Inicio del comentario. Pero como les decía, sí es, a veces se vuelve un poco complicado porque hay que hacerlo también con una velocidad aceptable porque si no, luego se pierde la combinación de teclas. Este saludo es muy informal, escrito por Alexa Torres en las 35 hoy. Ahí está. Ahí ya leyó el comentario, ¿verdad? Entonces, al control A y luego Este saludo es muy C. informal, escrito por Alexa Torres en las 35 hoy. Hay que tener ahí como buena ubicación en el teclado, ¿verdad? Para poder, pues ir leyendo los comentarios. No sé cómo vamos hasta acá. ¿Todo bien? ¿O no también? Quería mostrarles también Linda tab, en blanco. que la En blanco es la página navegación 2 de 2. por tablas, voy a insertar acá una tabla, la navegación por tablas es igual que en un documento de Word, pues. Entonces presionamos al Shift Archivo F submenú, contraído, ver submenú 3, contraído, insertar sub. y acá vamos a buscar la opción de insertar tabla. Imagen I, tabla T, 1 por 1, bar 2 por 1, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Digamos que vamos a 3 por 4, insertar 3 por 3. una tabla de 3x3. Damos Enter. Tabla de 3 por 3 insertada. https //2.google.com /document /t Y /1k. ahí estamos ya Fuera de tabla en blanco. en la tabla. Vean que cuando entremos en la tabla, Tabla con 3 filas y 3 columnas, fila 1 columna, 2 columna 3. Tabla de 3 por 3 introducida, fila 1 columna 1. nos va a decir todo este montón de información, ¿verdad? Cuántas columnas y filas tienen que estamos dentro de la tabla. Podemos desplazarnos por la tabla con el tabulador. Columna 2, columna 1. Digamos que vamos a hacer una tabla que incluya nombre, Nombre, columna 2. correo Correo, columna 3. y teléfono. Teléfono, sugerencia ortográfica, columna 3. Teléfonos en blanco. Se ha salido de la... Qué vergüenza, no le puse la tilde a Sugerencia teléfono. ortográfica, teléfono seleccionado. Vamos a borrar eso, por Dios, es que cambié la versión del teclado Español, post español. y ya no sé dónde están las tildes. Archivo submenú alt más aún. Prueba para curso de Google Drive, documentos de Google. Vamos a cambiarlo del teclado. Español, Costa Rica, teclado. No, yo no quiero el de español Costa Rica. Columna 2. Pero bueno, Columna 1. en fin. Has abandonado la tabla. Tabla de 3 por 3 introducida, fila 1 columna 1. Vertical. Ay, mentira, le di vuelta a la pantalla. Inicio botón. Horizontal. Prueba para curso de Google. Prueba para curso de Google Drive, documentos de Google. Fuera de tabla en blanco. Has abandonado la tabla. Tabla con 3 filas y 3 columnas. Fila 1 columna 1 nombre columna 2 correo columna 3. Tabla de fila 2 columna 1 columna 2 columna 3. Entonces vean que nos podemos mover por la tabla con tab hacia los lados y con flecha abajo, flecha arriba, hacia pues arriba o abajo según corresponda. También podemos movernos por la tabla. No estás en una celda de tabla, linda tabla. En blanco, tabla con 3 filas y 3 columna 2 correo. Desactivando el modo de edición, en este caso presionando insert espacio, que nos sacaría de la forma o de la posibilidad de escribir, y nos podemos desplazar con las flechas o más bien con los comandos de alt control, flecha, ya sea para movernos entre izquierda, derecha, arriba o abajo, es decir, por filas o por columnas. De acuerdo con lo que seleccionemos, lo podemos hacer si nos salimos del modo de edición. Por ejemplo, acá yo estoy bajando con control al flecha hacia abajo. Puedo subir. Puedo desplazarme a la derecha. En la columna 3 era donde yo escribí el teléfono y no encontré la tilde. Puedo bajar. Y ahí me dice ya que estoy al borde de la tabla. Esos son los comandos que utilizamos para desplazarnos por una tabla, ya sea en Word o en web, ¿verdad? Funciona lo mismo, nada más que tenemos que desactivar el modo de edición, que se desactiva con insert espacio. Y se vuelve a activar de la misma forma, con insert espacio.
Entonces, bueno, ya hemos visto bastante de formato, de edición, de texto, de comentarios, ¿verdad? No sé, podemos abrir el panel de comentarios también con Control Alt Shift A. Eso también es una combinación rarísima de teclas. Podemos abrir el panel de comentarios y en este panel podemos ir interactuando Controles de reunión ventana. con los comentarios. Prueba para curso. Fila 2 columna 1 columna 2 columna 3. Fila 2. Sección. Ahí ya estoy en el panel de comentarios. Cuadro del historial de comentarios. Diálogo. Cambiar la configuración de notificaciones por correo. Cuadro del historial. Y bueno, al parecer Marcar el debate como resuelto. Responder a este comentario. solo hay un comentario que es este Más mío. opciones, botón de cuadro de diálogo de comentarios. Comentario abierto. Autor Alexa Torres. 0 respuestas. 1 de 1. Es el primer comentario que era el que decía, este saludo es muy informal, ¿verdad? HTTPS barra punto Y podemos responder al comentario columna 2. si tabulamos o si presionamos las flechas, podemos ir bajando por las diferentes opciones de responder, marcar como resuelto. El marcar como resuelto oculta el comentario, entonces tenemos que tener especial atención ahí, porque si lo marcamos como resuelto y tal vez es algo que otras personas tenían que ver, entonces pues ya no lo van a poder ver. Y bueno, creo que estamos ya casi pues llegando al final. Ha sido una hora de darles demasiados comandos y demasiadas instrucciones. No sé si tienen dudas, consultas. Esto va a estar disponible. Todo esto y todos los comandos van a estar disponibles en la guía. No se asusten porque va a estar todo por allá para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, no sé, quisiera escucharles y también quisiera escucharles si recibieron la guía de la semana pasada, si les funcionó, si la han consultado, si han podido hacer formularios. Usemos este espacio pues para conversar. A mí sí me llegó la guía, pero no he podido hacer el formulario. Ok, muy bien. Eso se llama final de semestre. Exactamente. Ok, no, todo bien, todo bien. ¿Y pudiste revisar la guía? ¿Qué te pareció? ¿Te costó entenderla? Está súper larga, yo sé, porque yo escribo un montón, pero yo quería que quedara lo Sí, más sí me detallado. sirvió. Sí me sirvió. Ah, ok. Es bastante útil. Lo que sí he estado notando es que Chrome tiene algunas opciones configuradas de diferente forma, pero no importa. Por ejemplo, lo de activar la accesibilidad es diferente en Chrome. Ok. Sí, también dependerá por ejemplo, esta que yo hice del correo, yo la hice desde la vista en HTML básico, no desde la vista estándar de correo electrónico. Entonces, por ahí puede que se te modifique un poco, pero es básicamente lo mismo, ir a la cuenta y cambiar las opciones de accesibilidad. Ok. Alexa, yo quería hacerte dos preguntitas nada más. La primera es retomar si hay algún navegador en donde el utilizar el Google Drive con el NVDA sea más accesible, ¿verdad? Así como si hay un navegador en donde no se recomienda hacerlo porque no es compatible. Bueno, básicamente funciona en los dos. Sin embargo, para mí es mejor usarlo en Mozilla. Para mí es mucho más accesible. Además, Mozilla me aplica esta configuración de alto contraste que he estado probando en Chrome, y Chrome no me aplica, y vos sabes que eso para mí, no tener alto contraste es terrible. Entonces, por ahí las opciones de alto contraste pueden modificarse un poco en Chrome, pero no tanto como en Mozilla. Y a excepción de que cambien algunos comandos, de verdad, como este que yo les decía ahorita de Alt Shift F para otros navegadores que no sean Chrome y Alt F para Chrome, por todo lo demás, me parece que es más
o sea, como que son básicamente lo mismo, pero por cuestiones de contraste y de opciones de personalización, incluso de ser un navegador, pues para mí mucho más ligero, el Mozilla. De hecho, si yo tuviera que recomendar alguno, yo recomendaría el Mozilla, no porque funcione diferente, sino porque hay ciertos ajustes que se pueden mejorar y hay ciertas cosas que se pueden corregir que se puede hacer tan fácilmente en Chrome. Perfecto. Y la otra pregunta es, de todo esto que explicaste, ¿hay algún cambio que se dé, o sea, o más bien si es diferente a la hora que yo creo un documento o a la hora que me comparten un documento? O sea, a la hora de No, accesarlo y todo, ¿hay algún cambio si es hecho por mí o si más bien es compartido? no, los cambios van a estar propiamente en el texto, ¿verdad? En lo que la gente pueda editar o pueda compartirme, que en el documento que yo tengo. Lo único es que cuando yo abro el documento, si es un documento nuevo, va a estar en blanco. Si me lo comparten, probablemente vaya a tener más texto y tenga que navegar para leer ese texto. Pero por ¿Y lo hay demás, algo, perdón, que tiene que considerar la persona que me lo comparte a la hora de compartírmelo para que sea compatible con el NVDA o nada más compartírmelo con la opción de que yo sea editor? compartírtelo, incluso si es un documento que solo es para que vos revises, para que vos puedas leer, no importa que te marquen el modo de lector, funciona igual el lector de pantalla, pero yo creo que por lo demás, todas las consideraciones que siempre tenemos a la hora de hacer cualquier material, ¿verdad? Que las imágenes tengan texto alternativo, que el tipo de fuente, el tamaño, que el lector de pantalla no me va a leer colores, no me va a leer negrita, cursiva, subrayado. Entonces, eso es como lo único que se tiene que considerar, pero digamos funciona igual que en Word o en cualquier otro material que me vayan a compartir, independientemente de si es Google Drive o no. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, creo que ya no hay más participaciones. Entonces vamos cerrando. Sigue abierto el entorno virtual por si quisieran ingresar y hacer preguntas por ahí. Si ya al final del semestre no les ataca tanto este fin de semana o los deja descansar y quieren hacer un documento, pueden hacer un documento, aplicar todas estas opciones de formato, insertar una tabla y compartírmelo y contarme un poco cuáles fueron sus vivencias a la hora de realizarlo. Eso sería pues la tarea no obligatoria Una que última podrían hacer. pregunta, disculpe. Dígame, ¿Cómo me deshago del documento de práctica? Porque del se me va a quedar ahí, ¿no? de Documento que abrí práctica. para hacerlo de ahorita. Ok, vamos a ver, vamos al menú con Alt Shift F, ¿verdad? Como habíamos ido Archivos. anteriormente. Y nos va a cargar el menú de archivo. Imprimir PDF, lista previa de configuración de idioma L, detalles del documento Y B1, podemos publicar en la web, mover a la papelera T1. darle flecha arriba porque se llega más fácil de arriba hacia abajo a donde dice mover a la papelera. Añadir, mover a la papelera T1 de 1. Y ahí ya te va a quedar, le das enter y ahí te va a quedar en la papelera de reciclaje y puedes eliminarlo en cualquier momento. Si querés simplemente cerrar el documento, Archivos, nada más cerrar la pestaña con control W y ya ahí todos los cambios que hiciste y todo se te van a guardar. No es necesario como darle guardar o algo así, sino que lo cerras nada más y se te van a guardar los cambios o lo puedes mover a la papelera y listo. Está bien, gracias. Con gusto. Bueno, cerramos, Gwen. Yo creo que, como siempre, agradecerles el tiempo, la escucha, la paciencia y el no aburrimiento, porque yo sé que estas cosas son un poco tediosas cuando te empiezan a recitar un montón de comentarios, de comandos y de cosas, pues es un poco cansado, pero de verdad muchas gracias por la atención, espero que les funcione y de verdad cualquier duda no duden en contactarme, la guía les estará llegando en los próximos días, ya sea mañana o el viernes. Más bien gracias a ustedes porque